Gracias, señora secretaria técnica. Colegas congresistas, con el quórum de reglamento y siendo las 8:04 del día viernes 11 de febrero, se da inicio a la quinta sesión ordinaria que se llevará a cabo en forma virtual mediante la plataforma Microsoft Teams. Primer punto, aprobación del acta. Señores congresistas, se da cuenta que se ha remitido a sus correos y el de sus asesores el acta de la cuarta sesión ordinaria realizada el viernes 4 de febrero de 2022, la cual fue aprobada con dispensa de su lectura en la misma sesión. Sesión informes. Señores congresistas, la presidencia informa que ha ingresado a la comisión el oficio 0055-2022 JGDMG JSCG MINSA de fecha 9 de febrero de 2022, remitido por Julio Castro Gómez, jefe de gabinete del Ministerio de Salud, mediante el cual informa sobre la compra de pruebas moleculares genómicas ante la presencia de la variante Omicron en el país. Si algún parlamentario tiene interés en el indicado documento, puede solicitar una copia a la secretaria técnica de la comisión. Asimismo, colegas congresistas, la presidencia informa que, asumiendo los acuerdos de comisión y los pedidos de los congresistas, se han remitido los siguientes oficios: al ministro de Salud, solicitando un informe respecto de la política normativa en relación a la vacunación de los menores de edad. De igual manera, se le ha requerido un informe en relación al lote de vacunas del laboratorio AstraZeneca que está por vencer. Y también se le está solicitando un informe respecto al reporte emitido el 4 de febrero último por la Superintendencia Nacional de Salud en relación a las camas UCI. Señores congresistas, para informar que se han registrado un total de 7.013 nuevos casos confirmados por COVID-19, 13.564 confirmados con resultado positivo de los últimos 7 días y 54 fallecidos, así como un total de 4.591 pacientes hospitalizados, de los cuales 1.193 pacientes con evolución favorable, 2.847 con evolución estacionaria y 551 pacientes con evolución desfavorable. A la actualidad, la Superintendencia Nacional de Salud ha reportado que el 67.5% del total de camas UCI se encuentran ocupadas. Se tiene 4.124 camas de hospitalización ocupadas, 1.362 camas UCI ocupadas y 1.230 camas con ventilador ocupados. En Lima y Callao, los hospitales de Guillermo Kaelin de la Fuente, Emergencia de Vitarte, Edgardo Rebagliati, Hospital 3 de Emergencias Grau, Arzobispo Loaiza, Sergio Bernales, el Instituto Nacional Materno Perinatal, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el Instituto Nacional de Salud del Niño solo cuentan con una cama UCI disponible cada una de ellas. De igual manera, se tiene un total de 11 establecimientos de salud de las regiones de Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lima Región, Moquegua, Pasco, San Martín y Ucayali, que también cuentan solamente con una cama UCI disponible. Colegas congresistas, si algún parlamentario desea informar, puede hacerlo para informar por espacio de 2 minutos. No habiendo informes, continuamos con la agenda y pasamos a la siguiente estación. Estación pedidos. Colegas congresistas, si algún parlamentario desea hacer algún pedido, puede hacerlo por espacio de 2 minutos. No habiendo pedidos, pasamos a la siguiente estación y estando al pedido realizado por nuestro congresista y colega Alejandro Muñante Barrios, se ha formulado la invitación a los siguientes participantes, lo cual pasamos como orden del día. Presentación del señor Lisandro Mejía Peralta, magíster MBA, ingeniero e investigador especializado en monitoreo de contaminación en salas críticas de hospitales y laboratorios farmacéuticos, quien informará de manera conjunta con los siguientes invitados y al concluir la exposición de todos se pasará a la ronda de preguntas. El tema en análisis o que se va a exponer por parte del especialista es análisis en el escenario de la tercera ola de COVID respecto a las infecciones intrahospitalarias en los establecimientos a nivel nacional.
Señores congresistas, a nombre de la Comisión Especial, damos la cordial bienvenida a nuestro invitado, el señor Lisandro Mejía Peralta, quien informará sobre el tema señalado precedentemente en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Tiene la palabra el señor Lisandro Mejía Peralta. Bien, señores congresistas, buenos días. Agradeciendo la invitación de la presidencia. Tengo acá una presentación que va a ser relativamente corta. Quisiera compartir pantalla. Autorizado, señora secretaria técnica, de las facilidades, por favor. A lo mejor está para compartir, ingeniero. Sí, a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Yo no lo autorizo todavía. Autorice, por favor, señora secretaria técnica. El señor Gaviria está como moderador. Él puede compartir sus PPT. En modo presentación, ingeniero Gaviria. No, el señor Lisandro Mejía. Señor Gaviria, lo han puesto como moderador. Si puede compartir la pantalla. A mí no me permite. No se le escucha. ¿Ahora me escucha? Sí, adelante. Ya, a ver, voy a compartir acá. No, para que me dé atributos para compartir yo. Por ejemplo, yo voy a compartir pantalla. ¿Me ve? Sí, ahí sí vemos su pantalla, pero lo que yo quiero es que Sí, le veo. yo pueda compartir. No sé si la moderadora para eso yo puede paro. retirar los atributos a señor Gaviria y dármelos a mí. Claro, eso yo no lo puedo hacer, solo de la parte técnica. Yo voy a parar mi pantalla. Sí. Secretaria técnica, por favor, deshabilite al señor Gaviria y habilite al señor Mejía, por favor. Doctor, ambos están como moderadores. Ambos pueden manejar su PPT. Perfecto. Lisandro, en la flechita al lado del micrófono, ahí donde dice, hay una flecha hacia arriba, esa presiónala y ahí es para, ahí le permite compartir. Sí. Correcto. Acá dice, sale una escritorio, ventana, estoy dándole clic ahí y no me habilita. No sé. Ahora sí. ¿Me están viendo? Sí, ya creo que me están viendo. Ahora sí. Ahora sí vemos. ¿Ah? Ahora sí se ve. Ok. Me parece que ya me están viendo, ¿no? Bien, señores. Acá el tema es infecciones intrahospitalarias en tiempos de COVID-19, ¿no? Un momento, por favor. Para poder avanzar en el PowerPoint. Me parece que póngale acá esto. Yo te dándole clic en la pantalla. Le da clic, avanza.
no me permite avanzar. Un momento, por favor. Señor Mejía, Sí, nosotros le vamos a ir pasando las diapositivas, si usted desea, y puede seguir sí. exponiendo. Ustedes tienen la presentación también, por favor. Sí, tenemos la presentación acá, ajá. Iniciamos entonces, por favor, ¿ya? Sí, más bien, disculpe, pero No se preocupe. Creo que lo puede confirmar. Secretaria Técnica, consignar la asistencia de la congresista Limachi, por favor, que ha mandado mensaje por WhatsApp, por chat. Bien, señor presidente. Ok, estoy dejando de compartir. Bien, ya estoy listo para que ustedes se presenten, por favor. Inicie, por favor, señor Mejía, no hay problema. No veo la presentación. ¿No ve? Sí, ya la veo. Pero no sé si será la mía o la de ustedes. ¿Aló? ¿Aló? Fíjate. Tiene que ser enviado, dice. Sí. Ya, solamente tiene que decir. Ok. Él solamente tiene que decir en qué momento pasar para poder. Ya. Ok, estamos coordinando por teléfono. Gracias. Ahorita estamos viendo acá una primera información de la Organización Mundial de la Salud, en el cual sitúa al Perú en cantidad nominal de fallecidos en el 6º lugar, ¿no? Entre países que nos llevan pues 2, 5, 10, 15 veces la cantidad de población. Eso, digamos que no es lo deseable y evidencia un gran problema que hemos tenido, ¿no? Si pasan a la siguiente. Sí, ok, estamos bien entonces. Y acá tenemos el puesto número 1 en cantidad de fallecidos por COVID-19 por millón de habitantes en el mundo, ¿no? Estamos con bastante diferencia con este valor, ¿no? Esta es información del día 9 de febrero. Esto no hace más que recalcar la pésima situación en la cual nos ha agarrado la pandemia. ¿Sigan? Adelante. Los doctores también han puesto su cuota de sacrificio. Al 7 de febrero tenemos 563 fallecidos. ¿Siga? Igual en el caso de enfermeros, el colegio de enfermeros la información no la tiene publicada, pero deben ser mucho más los fallecidos. En ambos casos, los locales institucionales de ambos gremios tienen publicado pues las imágenes de todos sus fallecidos, ¿no? Como un tributo al sacrificio de estos profesionales. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la explicación? ¿No? ¿Sigue? Tenemos, en relación a la normatividad, ¿no? Tenemos una referencia acá de la propia OMS, que en la guía práctica sobre la prevención de infecciones nosocomiales, que son las intrahospitalarias, que es un documento que salió hace ya 10 años, menciona en el párrafo referente al aire ultralimpio, dice que si se retiran las partículas de 0.3 micras de diámetro y mayores, el aire que entra al recinto estará esencialmente limpio y libre de contaminantes bacterianos. O sea, esto está diciendo de que el tema son las partículas que están en suspensión y que ingresan a estos ambientes que se supone son clínicamente limpios.
Y menciona pues que bastaría con impedir el ingreso de partículas de diámetro de 0.3 micras y mayores, estaríamos libres de los contaminantes bacterianos, como tal, de las infecciones intrahospitalarias. Ahí menciona, esto se logra a través de un filtro de alto rendimiento EPA, la velocidad en la cual debe entrar el aire del sistema de ventilación. Siga, el siguiente. Acá tenemos otra referencia más, es la ISO 14644, que clasifica a las salas de acuerdo a su uso, ¿no? Para una sala clínica del sector salud, la máxima clasificación es una ISO clase 5, que tiene un límite máximo permisible para partículas de 0.3 micras, que es lo que menciona la OMS, de 10.200 partículas por metro cúbico. Encima de eso, ese ambiente ya está contaminado. Pero esta clasificación corresponde a una sala de cirugía a pecho abierto, ¿no? Entonces, una sala UCI, que es el tema que estoy queriendo abordar, no hay órganos expuestos, por eso es que se toma una clasificación, la inmediata siguiente, que sería una ISO clase 6, que tiene un límite máximo permisible de 102.000 partículas por metro cúbico. Estos números, por favor, quisiera que los tengan presentes. Sigan. Así. Acá tenemos una simulación de una sala sin flujo laminar. Como podrán ver, hay simulación de vectores de aire. Ahí está, se supone, una mesa de operaciones, el paciente ahí, el personal médico a los costados. Los vectores de aire entran a la sala por cualquier sitio, no guardan ninguna regularidad, se entrecruzan y como tal generan turbulencias. No es un tránsito homogéneo del aire al interior y al generar turbulencias hay riesgo de adherencias de esos organismos microbiológicos que están flotando en el aire, en el paciente, en el personal médico. La siguiente. ¿Ya? Acá tenemos una sala con flujo laminar. La anterior, por favor. Una sala con flujo laminar, podrán ver que el aire ingresa, transcurre homogéneamente y sale a través de los extractores a cada lado de la parte inferior de las paredes. Con ello, ¿qué es lo que se intenta? La siguiente, por favor. No hay turbulencias, no hay riesgo de adherencias al personal médico, al paciente. Con esto, ¿qué es lo que se intenta? Que todo el organismo que está en suspensión en el aire, que no lo percibimos, no lo vemos, sea forzado a transitar por el interior de la sala y sea expulsado a través de los extractores. Este es el arreglo, digamos, del sistema de ventilación. Lo podrán ver a través de filtros de alto rendimiento que se llaman EPA. Ingresa el aire en forma vertical, transita al interior de la sala, arrastra todos esos organismos contaminantes y finalmente son expulsados a través de los extractores a cada uno de los lados de las paredes. ¿Sí? Acá tenemos unas vistas, este es el Hospital del Niño de San Borja, tenemos una sala de operaciones, ahí están los filtros EPA, estos son filtros terminales, están a la vista. Por ahí sale el aire en forma vertical, transita al interior y sale, aquí están los extractores, a cada uno de los lados de la parte inferior de las paredes, y con ello, insisto, arrastra todo lo que está en suspensión y los expulsa. Solamente un comentario acá, el personal médico no está todavía debidamente capacitado, pone mobiliario delante de los extractores y perturba el flujo laminar, ¿no? Bien, siguiente. Un poco de la normatividad nacional. Esta es la resolución ministerial 084 de vivienda, que ya está mencionando presión negativa, el concepto de presión negativa para ambientes aislados. Está también mencionando lo que es flujo laminar, que ya lo he mencionado, ¿no? Y a la vez está ya indicando una velocidad a la cual, un rango de velocidad a la cual debe entrar el aire, que coincide con lo que dice la OMS. Siguiente. Acá tenemos la norma técnica de salud 119. Este es muy importante. Acá está resaltado, dice, todas las salas UCI y UCIN deben tener presión positiva sobre sus ambientes complementarios. Cierto. A excepción del cubículo del paciente aislado, el infecto contagioso, que debe tener presión negativa. O sea, el paciente debe estar en un cubículo individual, ¿no? En el cual está cerrado completamente, hermético,
Y es más, tiene que tener una esclusa, ahí lo dice, una esclusa que es una antesala para nivelar presiones al momento de ingresar o salir de la sala. Siguiente. La misma norma técnica de salud dispone ya los parámetros en los cuales tiene que ambientarse estas salas. Ahí pueden ver, son 12 renovaciones por hora de aire que tiene que haber. Tengan en cuenta, una sala tiene largo, ancho, alto. Eso define un volumen. Ese volumen de aire tiene que ser renovado, cambiado 12 veces por hora. Debe tener un caudal mínimo el aire que ingresa de 750 pies cúbicos por minuto. Debe estar dentro de los rangos de temperatura dentro de 18 y 25 grados. Tiene que haber una humedad relativa entre 40 y 60, el porcentaje de humedad relativa. Todo esto necesita instrumentación, necesita sensores para que se puedan medir en forma permanente y a la vez verificar que la condición de todos estos parámetros que influyen en la mayor y menor concentración de partículas estén también dentro del rango que dispone la ISO 14644. Sin embargo, esta misma norma que estoy mencionando, la norma técnica de salud 119, adolece de algo muy grave. No dispone los rangos de medición de concentración de partículas, que es lo que estoy indicando en el inicio de la presentación. Eso es algo faltante que se tiene que implementar, incluir acá. Y a la vez, el rango de presión positiva en un caso y negativa en los efectos contagiosos, que tampoco lo dice. Entonces, esas dos parámetros tienen que ser incluidos en esta norma. Siguiente. Tenemos acá la última norma que ha sacado con respecto al COVID, el MINSA. En realidad no menciona para nada aspectos referidos a la asepsia de las salas donde son atendidos los pacientes. Dale un clic más, por favor. Es muy genérica. Sí. Hay otro párrafo más ahí, por favor. Medidas de prevención, medidas de control ambiental, los ambientes de cuidado críticos, deben implementar sistemas de ventilación mecánica, ambientes con flujo unidireccional, correcto, pero no precisa más, no aterriza nada. Esto se tiene también que mejorar. Siguiente. ¿Cuáles son las evidencias? Siguiente. En plena pandemia, ¿no? En julio del 2020, la OMS, consecuencia de una carta abierta que dirigieron 239 científicos a nivel internacional, ¿no? En los cuales le dijeron y obligaron a la OMS a reconocer que la transmisión del virus COVID-19, que la enfermedad del COVID-19, se transmite a través del aire, pero en espacios cerrados. ¿Y dónde hay los espacios cerrados? En los hospitales. ¿Sí? Esto salió una noticia también en plena pandemia en el comercio, ¿no? Detectan bacterias mortales en UCI en el hospital de Acre. Siguiente. En primera página del comercio sale esta noticia. Ahí está en la vista de los familiares allá que habían perdido. Lo que sucedía es que la mayor parte de los pacientes UCI se morían. Y eso es lo que resalta esta noticia. Pero, ¿debido a qué? Un clic más, por favor. ¿Debido a qué? A contagios con infecciones intrahospitalarias. Ahí están definidas las bacterias que contagiaron. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que vino sucediendo acá? Que los pacientes UCI entran a ser atendidos en estos ambientes que están contaminados, están sumamente debilitados, vulnerables en extremo. Entonces, las infecciones intrahospitalarias, a consecuencia de recibirlos en ambientes sin ninguna asepsia, inmediatamente los infectan en adición al virus y le dan la estocada final y fatal. Esto me sorprendió a mí cuando salió la noticia. Me logré comunicar con la investigadora Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación del Comercio. Le dije, ¿cómo han descubierto esto? Porque es lo que yo también he descubierto y pregono que es la causa por la cual ha habido tantos fallecidos en el país. Bueno, me dijo, lo que sucedió es que había una bióloga que se interesó en qué es lo que pasaba, investigar qué es lo que pasaba en este hospital. Y al final muestró
mandó al laboratorio, incubaron y se dieron cuenta de que los pacientes más morían por las infecciones intrahospitalarias, bacterianas, ¿no? Eso después lo voy a abordar algo más adelante, pero es el reflejo de lo que viene sucediendo o ha sucedido en todo el país. Al final, lo único que dice el paciente murió por COVID, no necesariamente fue así. Siguiente. Sin embargo, vamos al otro lado de la vereda, un caso de éxito en el Hospital del Niño de San Borja. El doctor Sergio Murillo es protagonista de esta historia. Sigue, por favor. Está acá presente. Este es de una revista especializada médica, Top Medical. Destaca en este artículo que el Instituto Nacional del Niño de San Borja ha alcanzado en las salas de la unidad TPH un nivel de ISO clase 5, que corresponde, como decía al principio, a una sala quirúrgica, ¿no? Una sala de operaciones. Y eso es todo un éxito. ¿Y por qué esa preocupación de mantener estas salas con asepsia? ¿Por qué? Porque acá los pacientitos que están con leucemia son trasplantados y los llevan a estos ambientes, a estas habitaciones para su convalecencia, ¿no? Y son inmunodeprimidos, justamente se le baja la defensa para que no rechacen el trasplante. Entonces requieren ambientes de suma asepsia. Sigue adelante. Adelante, ya. Y esta es la historia, ¿no? Comenzamos así el año 2014 ya. Esta fue como nosotros llegamos al hospital y vimos que no habían filtro cepa, las salas no estaban acondicionadas, sigue. Ahí están estas son las habitaciones donde reciben a los pacientitos. Hay la idea de ductos de extracción con las rejillas ahí, pero igual el mobiliario tapa la extracción. Las puertas son batientes, como decía, no había filtro cepa. Siguiente. Ahí está la rejilla de extracción. Entonces, me acuerdo del nombre del niñito Alexis en su momento, en 2014. Pusimos acá un contador de partículas, lo dejamos un viernes, lo recogimos un lunes. Adelante, sigan. Y esto fue lo que encontramos. Y por favor vayan dando clic en todas las diapositivas, porque son varias mediciones. La inicial llegó a 40 millones, o sea, está completamente fuera de rango. Son 102.000 partículas para una ISO clase 6. La siguiente. Entonces, esto causó mucha preocupación en su momento en el hospital. Estamos hablando de 2014, como digo. El hospital no estaba concesionado todavía. Entonces, el doctor Murillo, con el jefe de mantenimiento de ese entonces, se pusieron la camiseta y se propusieron de que esto cambie, porque había altísimo riesgo de que los pacientitos se infecten. Y cada cambio que hacían, yo iba, los apoyaba y mostraba, medía la concentración de partículas, y progresivamente, siga por favor, y progresivamente iban reduciendo el valor de la concentración de partículas. La siguiente. Como ven, ya bajó, ya no hay millones acá. Sigan. Ya estamos en una ISO clase 6 ahí, entrando una ISO clase 5, sigan. Y llegaron a estar hasta en 0. Sigan. Entonces, esto es un éxito. Y nuestro reconocimiento ahí al doctor Sergio Murillo por su tesón y su esfuerzo. ¿Sigan? Y estas son las modificaciones que se hicieron. Obviamente tuvimos que poner, pusieron, porque yo no pongo eso. Se puso acá filtro cepa en cada una de las habitaciones. Se crearon las antesalas. Las puertas que eran batientes se volvieron puertas deslizantes, corredizas, con frisas que sellan los ambientes. Se cambió, se individualizaron el sistema de ventilación, se puso ventilación, extracción independiente para cada una de las habitaciones, se cambiaron los ventiladores porque necesitaban un ventilador de mucho mayor fuerza para que venza la resistencia del filtro EPA, etc. Entonces, se recrearon estos ambientes de tal manera de hacerlos asépticos completamente. Esta es la referencia de ambientes aislados que han debido ser implementados durante esta pandemia para atender a pacientes UCI infectocontagiosos como el COVID.
Este es el ejemplo de lo que ha debido suceder y que no se ha hecho hasta ahora. ¿Sigan? Este es el antes y este es el después. Filtro cepa hasta en los pasadizos. ¿Sigan? Y este es el resultado final, ¿no? Incidencia cero por infección de hongos, bacterias respiratorias desde el inicio de operación de la unidad TPH del Hospital de Niños de San Borja. Hasta ahora, un pacientito se ha infectado de una infección externa, foránea, y que eso ha contribuido en mayor medida a que no se pierda ninguna vida hasta ahora. Tiene un récord muy grande el doctor Murillo. Hago el reconocimiento a su persona en este momento. ¿Sí? Y esto es en un hospital público, ¿ah? En un hospital público. Sigamos. ¿Sí? Esto es lo que dijo en su momento un investigador micosímic de la Universidad Cayetano Heredia en plena pandemia. El COVID-19 es tan agresivo que antes de que el sistema inmune se arme, el virus hace daño severo y puede mandar a un paciente a UCI. Una vez ahí, sus posibilidades de sobrevivir se reducen solamente al 50%. Eso habrá sido en Lima, pero recuerdo haber escuchado un reporte por el RPP en plena pandemia, un corresponsal en Apurímac, que decía que el 80% de los pacientes que entraban a UCI allá en ese hospital se morían. ¿Sí? Y esta es la radiografía, esta es nuestra realidad. Estas son las condiciones en las cuales he visto en el periplo, los viajes que hago por el interior, visitando hospitales regionales de salud en las diferentes provincias acá del país. Ambientes compartidos donde se produce la contaminación cruzada entre pacientes y al personal médico, sistemas de ventilación que no funcionan o no existen, están malogrados, o han sido trasladados a estos pacientes a ambientes que no tienen nada de ventilación. Lo único que queda al personal médico es abrir las ventanas y que entre un poco de aire, lo cual no soluciona en nada el problema. ¿Sí? Ahí están los resultados. Miren, allá no hay sistema de ventilación, no hay filtro cepa, no hay antesalas, no hay nadie mide nada. Esa es la realidad. Y como tal vez los valores están pues millones en todos sitios. Sí, dale. Tengo así una información que he levantado y es un denominador común. Dale. Sí. Ok, sigamos. Esto es la razón por la cual hemos tenido tantos muertos. Es la verdad. Ahí está una imagen abierta, ¿no? De una sala UCI compartida. No hay filtro cepa. Acá tienen un filtro pues, que para cualquier difusor de un edificio público, ¿no? Podría ser, por último, esta UCI adecuada, pero para pacientes que no son infectocontagiosos. Acá no se cumple la norma para nada. Sí, se ve muy bien, pero no se cumple. Pues. No hay antesalas, no hay sensores, sigue así. No hay flujo laminar. La siguiente. Esto también es Revaliati, ¿no? O sea, intentaron acercarse un poco a eso de cubículos, ¿no? Te pusieron mamparas que no sean nada, pero no hay ingreso de aire, no hay extracción, no hay antesala, no hay flujo laminar, no hay ningún tipo de medición. Y ese es el problema, ¿no? Es el denominador común, ¿sí? Y los hospitales temporales también ha sido, pues, un gravísimo error. Su implementación ha sido nefasta para pacientes críticos que requerían UCI, que requerían ambientes aislados. La única diferencia de una cama UCI en un hospital temporal con una cama de paciente intermedio sería pues el equipamiento que ponían al costado y nada más, pero en ambientes compartidos donde no había ventilación, no había extracción, no había antesala, no había cubículos, no había nada. Ahí está la razón, tantos fallecidos por COVID-19 en UCI. ¿Sí? Y esto es ya el extremo del desconocimiento, por dar una referencia, ¿no? O sea, el concepto de un pabellón UCI para recibir a pacientes COVID, eso no existe, y en carpas tampoco. Ahí tenemos un buen ejemplo de lo que sería, pues, desconocimiento, por no darle otro nombre. Sí. Y regresando al hospital de emergencia de Ate, ¿no? Entonces, luego de que me comuniqué con la periodista y que me explicó cómo era la situación, entonces lo que hice fue contactarme con el director del hospital de ese entonces, el doctor Luis Loro,
pero nunca me atendió, nunca respondió mi WhatsApp, las llamadas, nada. Entonces, por intermedio de un amigo, logré llegar a él y me recibió, ¿no? Entonces, es lo que sucede siempre, ¿no? Como me ven como un proveedor que quiero sacar provecho de la desgracia ajena, una cosa así, entonces me recibió muy mal el director. Cuando yo le expliqué de qué se trataba, entonces recién reaccionó, llamó al gerente general, llamó a la salud ambiental y les ofreció muestrear su sala SUSI. Y obviamente ahí encontré, o confirmé, porque ya era obvio para mí lo que estaba pasando, ¿no? Sus salas UCI estaban completamente contaminadas. Miren los valores que están en 122 millones y todo eso. Ahí entramos en una sala UCI de 3 camas, solamente estaban ocupadas 3 camas. En cada cama medimos. Dale la otra, sigue. Sigue. Todas en 122. Entonces, cuando yo recibo estos valores, finalmente me parecería sumamente exagerado, demasiado los valores de lo que en su momento habíamos encontrado al principio en el Hospital del Niño de San Borja, no eran 40, acá estábamos pues casi el triple, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, mandé medir acá en las afueras, en la calle de la oficina donde estamos, y finalmente pues resultaron incluso los valores de concentración de partículas menos de lo que habíamos medido al interior de esa sala UCI. Entonces, la conclusión, ¿cuál fue? De que en la premura de implementar el hospital, se olvidaron pues del sistema de ventilación y están inyectando aire al interior de estas salas que se supone que son clínicamente limpias, aire completamente contaminado al exterior sin ningún tipo de filtro, ¿no? Hicimos el informe, se lo envié al doctor Loro, al final nunca me contestaron, le envié a la nueva directora, la doctora Monzón, nunca haya silencio en la línea y ahí quedó todo y entiendo que la situación sigue igual. Una referencia, y acá ya estamos terminando, una referencia es que en julio del año pasado me llega la noticia de que había pues habido un informe hecho por Concitec, nuestra entidad tecnológica nacional, ¿no? Un informe sobre las causas del elevado número de muertes por la pandemia de COVID-19 en Perú. Esto elaborado por una comisión de alto nivel. Caramba, esto me sorprendió y me agradó. Entonces entré a la página web de Concitec, bajé el informe y comencé a revisarlo, ¿no? Ni una sola palabra sobre la contaminación en las salas de los hospitales, menos en las salas UCI, ¿no? Dale una más, por favor. Entonces, inmediatamente le dirigí una carta, oficial, al doctor Martí Corena, presidente del Concitec, ¿no? Sustentando toda mi posición y que no estaba de acuerdo con su informe. A los 2 días me llamó. Me dijo, ¿sabe qué? Acabo de hablar con el presidente del comité, el doctor Fernando Villarán, ex ministro de Trabajo. Le digo doctor porque es PhD. Entonces, tiene que conversar con él, ya le he dado instrucciones para que converse con usted. Ok, especial. En realidad el informe tiene peso, o sea, es consistente, o sea, se refiere a causas estructurales, a causas coyunturales, ok, todo lo que es la forma de vivienda, la tuburización de la vivienda, el caos del transporte público, la informalidad, todo eso se aborda. Al final quedamos con el doctor Villarán en hacerle la presentación, sustentar lo que yo había encontrado, me escuchó, interactuamos todo, y finalmente me dijo, ¿sabe qué? Usted tiene razón. La principal causa de mortalidad por COVID en el país han sido la infección de las salas en los hospitales. Pero ¿sabe qué? Ya no puedo cambiar el informe porque el informe ya está emitido. Bueno, al menos satisfacción personal de lo que me dijo el presidente de este comité de alto nivel. ¿Sigue? La siguiente. Y acá hay una paradoja. Los laboratorios farmacéuticos también tienen salas clínicamente limpias y están regidos por la DIGEMIT. Regrese, por favor. La DIGEMIT, la siguiente, la DIGEMIT los tiene siempre fiscalizados en extremo. La siguiente, ahí está, miren. Tenemos el decreto supremo 021, también del MINSA, y miren lo que dice acá. Para confirmar la limpieza del aire en la zona de proceso aséptico debe contarse con un sistema de monitoreo continuo para realizar el conteo de partículas orientado en la dirección del flujo de entrada del aire en los sitios específicos donde productos y envases primarios utilizados se encuentran expuestos. O sea, en otras palabras, en estos ambientes que también son en extremo limpio, asépticos,
Entonces hay la preocupación y el riesgo que las vacunas, los inyectables, los sueros, los jarabes, al momento que se produce su envasado y que el producto está expuesto, hay ese riesgo de contaminación. Por ello tiene que medirse en forma constante, en tiempo real, la concentración de partículas para garantizar de que ese producto está siendo envasado en forma aséptica completamente. Y ahí está la paradoja. ¿Por qué en un ambiente donde el riesgo de infección al ser humano es indirecto, se exige la medición? Porque si uno no mide, no sabe cuál es la condición, pues, ¿no? Y en tiempo real de la concentración de partículas principalmente. En cambio, en los hospitales donde el riesgo de infección es directo al ser humano, no se exige nada. No está dispuesto la norma, como mencioné al principio, la norma 119. No menciona ninguna exigencia para medir concentración de partículas. Dale, sí. ¿Qué hacemos? Bueno, lo óptimo sería pues el poder desalojar todo un ambiente donde podrían haber pacientes y todo eso, ¿no? Y acá hay un ejemplo, el Hospital Rebagliati, que en la unidad para progenitores, trasplantes progenitores hematopoyéticos, es el mismo caso del Hospital de Niños, pero para pacientes adultos, con el tesón, el esfuerzo de la doctora Lourdes Aranda, sacó después de 4 años un proyecto adelante. Y es lo que quiero resaltar acá. Es ambientes completamente aislados, similares a los que tiene el Hospital del Niño de San Borja. Siga, por favor. Ahí están, son 10 salas, 10 habitaciones, regrese por favor. 10 salas, 10 habitaciones, no, cada una con su antesala y con todos los filtros cepa y extractores necesarios. A la vez todos los sensores, medidores de partículas y de los otros parámetros, con un sistema de monitoreo en línea para medir permanentemente la condición de cada una de las salas y verificar la asepsia en todo momento, las 24 horas del día. ¿Dale? Y el sistema de ventilación, lo más importante, siguiente, ahí está, todo con ventilación y extracción, cada una independiente de las salas, como está dispuesto. Con esto se logró la asepsia del caso. Tengo un video, pero no lo voy a mostrar porque si no me voy a demorar mucho. El video de la inauguración. Siga. La siguiente. Y ahí están los ambientes. Ahí están las antesalas. Ahí está la doctora Lourdes, aquí está el que habla. Aquí están los sensores, el filtro EPA. Esto, ¿para qué? Garantiza ambientes asépticos completamente a los pacientes inmunodeprimidos, que son los trasplantados que tienen leucemia. ¿Sí? La otra alternativa, si no se puede desalojar porque es sumamente diferente, es en lugar de hospitales temporales, recrear ambientes con módulos prefabricados, que no es inventar la pólvora esto, es simplemente recrear dentro de un módulo prefabricado ese ambiente aséptico que se necesita. ¿Vale? ¿Sí? Por decir, ¿no? Esto es un módulo de 6 habitaciones, 6 salas, cada uno con su filtro cepa, la misma esclusa, antesala, también un filtro cepa, el filtro cepa sin pasadizo, con todo el sistema de ventilación, extracción independiente en cada una de las salas, con los sensores, la electrónica del caso, lo que ya me han venido escuchando, es más, con su propia planta de oxígeno y demás servicios que necesita. Eso se ha podido hacer, y una estructura prefabricada no tiene que ser vista temporal. ¿Por qué? Porque la única diferencia con un hospital normal, digamos, es que no está hecha de material noble, sino es estructura metálica y puede demorar el tiempo indefinido que se necesite. ¿Vale? Ahí está lo que sería el interior de un módulo este, ¿sí? La electrónica, estamos hablando, todos los sensores, el control de partículas, software licenciado, certificado por la CFR21 de Estados Unidos, sí, así. Esto, y acá está presente el investigador Jorge Gavidia, de la compañía GBio. Esto tiene una experiencia muy buena, está dando resultados. La radiación UVC está eliminando el virus. Esta es una solución y tecnología coreana, digamos,
promovida, generada por un investigador nacional. Ahí le puede después detallar el investigador Gavidia. ¿Sí? La propia, una planta de oxígeno con su central de cilindros, ¿sí? ¿Qué se necesita? Solamente una losa de esas dimensiones, energía eléctrica, agua, desagüe y pronta entrega. 90 días, máximo. Ahí está una vista de un hospital en Holanda, donde pueden ver puertas corredizas al ingreso de la sala de operaciones, están sellando las salas, no se puede presurizar si no se sellan las salas, están con su torre de luces, indicando con código de colores la condición de la sala con respecto a la contaminación, monitor para el pasadito, para el personal médico, para que vea igualmente la condición de todas las salas, ¿sí? La estación de enfermeras, ahí con su mismo monitor, al fondo miren las salas. Bueno, hasta ahí he llegado. He tenido la oportunidad de, en toda la pandemia, intentar contactar con diferentes personalidades, ¿no? Para que me escuchen, ¿no? Pero en realidad ha sido muy difícil. Comencé con el representante de la OMS acá, que es la OPS, me recibió un asesor principal, el doctor Ricardo Fábrega, un chileno, doctor, me escuchó, me dijo, tiene usted razón, voy a ver la manera de que el Ministerio de Salud lo escuche, porque tenemos que implementar ambiente aséptico, esta pandemia nos está dejando mal. Y me corrigió un ápice, pero nunca después ya pude hacer más, ¿no? Contacté con el Colegio Médico de Perú, el anterior decano Miguel Palacios, que hasta diciembre ha estado en funciones, me derivó del doctor Augusto Tarazona, viceministro. Igual no me corrigieron un ápice de lo que yo decía, necesitamos ambientes asépticos, vamos a ver de qué manera, llegamos al Ministerio de Salud, y quedó ahí, me dirigía a la Defensoría del Pueblo, también me escucharon, vamos a ver de qué manera esta cuestión intentamos que se implemente, a la anterior Comisión de Salud, al doctor Merino, ¿no? Me derivó un asesor principal, el asesor principal me derivó con otro asesor, le hice la presentación y ahí quedó, no hubo más atención al presidente del Gremio Médico de Perú, el doctor Godofredo Godofredo Talavera, y también me escuchó. Y no he logrado más, ¿no? Igual me he dirigido a su salud con un documento, nunca me han atendido, al PRONIS, intentando, caramba, que no cometan el error que cometieron con los hospitales temporales, nunca me escucharon, dirigí carta, llamamos, celular, nunca he sentido ninguna atención a lo que decía, y el tiempo ha ido pasando, y la situación de infraestructura sigue igual del principio de la pandemia. Con esto termino, señores, y muy agradecido por su tiempo. Gracias, señor Lisandro Mejía. Por favor, permanecer en la plataforma hasta el término de las exposiciones para las consultas también de los colegas. Continuando, colegas, vamos a seguir con la presentación del señor Sergio Antonio Murillo Vizcarra, jefe del Departamento de Hematología Clínica Pediátrica y del Servicio de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos del Instituto Nacional de Salud de San Borja, quien informará el tema análisis del escenario de la tercera ola de COVID-19 respecto a las infecciones intrahospitalarias en los establecimientos a nivel nacional. Señores congresistas, a nombre de la Comisión Especial, damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor Sergio Antonio Murillo Vizcarra, quien informará sobre el tema señalado precedentemente. Sí, pero en cámara. Tiene la palabra el señor Sergio Antonio Murillo Vizcarra. Buenos días, no sé si me están escuchando. Por favor. Señor presidente, si fuera de Argentina, una pequeña interrupción. Sí, congresista Bustamante. Sí, señor presidente, rogaría que se pueda asignar un periodo máximo de tiempo para cada exposición. El expositor anterior ha tomado casi una hora y tenemos 2 expositores más. No sé, quizás sea conveniente fijar un tiempo máximo de exposición. Gracias, señor presidente. Sí, colega Bustamante, en la invitación previa ya tenían ellos la pauta. Lastimosamente a veces hay temas importantes que ellos quieren dar a conocer y esperamos que los próximos invitados tengan a consideración el pedido de los tiempos establecidos, con la disculpa de caso. Continuando entonces con la presentación, por favor,
del señor Sergio Antonio Murillo Vizcarra. Muy buenos días. No sé si es que me pueden escuchar. Pues tengo un poquito de problemas para conectarme. Sí, se le escucha. Ya. Yo voy a ser muy breve, en realidad. La gran parte de mi tiempo se lo he concedido al ingeniero Lisandro, porque creo que la parte importante era hablar justamente de la importancia de los sistemas de aire. Yo soy médico, hematólogo, pediatra, hematólogo clínico de adultos. Soy jefe de la unidad o del departamento, perdón, de hematología pediátrica y de trasplante del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Algunas de las imágenes ya pudieron ver. Hemos hecho hace 10 años, justamente estamos cumpliendo 10 años, se ha creado una unidad de hematología pediátrica y una unidad de trasplante con todos los cuidados que se deben tener con el aire. Mi disertación ahorita va a ser básicamente sobre la importancia que tiene el poder juzgar verdaderamente dónde se va a colocar un sistema de aire, o sea, dónde está y qué es lo que quiero hacer. Si yo quiero poner un hospital, una unidad de hematología, una unidad de oncología, en un hospital tengo que averiguar primero cómo es el ambiente en el cual estoy. No es lo mismo estar en un 8º piso, rodeado de aire puro, donde el número de partículas no sobrepasa los 10 o 20 por millón, que estar en una zona hacinada o estar en un lugar, pongámonos en Arte Vitate o Caraballo, donde el número de partículas es de más de 120. Entonces, el primer punto es la cantidad de partículas que yo tengo en el aire externo. En base a eso, uno ve la necesidad de tener que usar filtros o no filtros. Ahora, indudablemente, cuando uno trabaja con pacientes, lo que quiere es que el aire que respire sea lo más puro posible. Y en eso justamente se basa el empleo de los filtros clínicos de tipo EPA. Y la circulación vertical se da con aspiradores inferiores. Eso permite que la circulación del aire sea, si la persona está parada, justamente de la cabeza a los pies. Nada del aire que va a respirar va a ser por debajo del nivel de la cabeza, porque esa circulación vertical le va a permitir que mantenga un aire puro. Nosotros en la unidad de trasplante tenemos indudablemente pacientes severamente inmunocomprometidos. Han visto ustedes las habitaciones. La incidencia de hongos y de gérmenes ambientales es marcadamente baja. Lamentablemente tenemos algunas infecciones todavía porque los individuos tenemos hongos y tenemos parásitos y tenemos gérmenes en nuestro interior, en nuestro cuerpo. Y esto puede salir o reactivarse en un estado de inmunosupresión severa. Pero indudablemente nuestra mayor experiencia ha sido cuando teníamos pacientes de hematología pediátrica de leucemias y tuvimos que momentáneamente ocupar otro piso del hospital que lamentablemente no tenía el sistema de filtrado. En ese momento, la cantidad de pacientes infectados por hongo, de cada 15 pacientes, 10 tenían hongos respiratorios, hongos en el pulmón. Cuando ya pasamos a los ambientes, porque en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, todos los ambientes de hematología tienen un sistema de filtros de aire EPA, circulación vertical, ¿no? Es la única unidad en el país que tiene, que no sean ni UCI ni unidad de trasplante, la única unidad de hematología que tiene ese sistema de filtrado. Y tenemos verdaderamente una incidencia bastante baja. Si uno va a los costes, dice, bueno, pero es caro poner una unidad. Nosotros en un año y medio más o menos, invertimos 3.8 millones de soles en lo que era manejo de hongos en nuestros pacientes. Una vez que pasaron a la unidad, no se invirtió ni siquiera 1 millón. O sea, verdaderamente todo este sistema es un sistema preventivo que te evita que los pacientes se infecten, aparte del coste de enorme mortalidad que pueda tener, también es económicamente rentable. Yo lo que quisiera añadirle, ya para terminar, es que básicamente uno cuando ve que tengo necesidad de poner una sala limpia o tengo necesidad de poner un ambiente filtrado, debe de saber para qué voy a usarlo. Si yo voy a tener un ambiente para una unidad de trasplante, necesito que sea filtrado el aire a presión positiva y circulación vertical. Eso muy bien lo sabe el ingeniero Lisandro y en algún momento se podría explicar. Si yo necesito poner un ambiente de una unidad de cuidados intensivos donde los pacientes ya tienen una infección, lo que necesito hacer es ponerle presión negativa, es decir,
el aire no debe salir de esa habitación, sino debe ser expulsado, de tal manera que lo que requiere el paciente es extraído hacia su cabecera, hacia abajo, y expulsado directamente, previo filtrado y expulsado. Entonces se evita que los gérmenes que tenga el paciente vayan a pasar a otros pacientes o vayan a contaminar al personal, ¿no? Todos sabemos lo que ha pasado cuando no se emplea ese tipo de circulación, entonces contaminamos nuevamente a los pacientes. Yo termino aquí porque en horas del tiempo, porque como le dije, seguí gran parte de mi tiempo para el señor Lisandro para que pueda hacer una explicación amplia del tema. Estoy lleno de cualquier pregunta, yo estoy ahorita en el aeropuerto, lamentablemente, pero estoy lleno de cualquier pregunta que ustedes quieran relacionada al tema y en cuanto quieran sobre el tema también de los trasplantes, no hay ningún problema. Muchas gracias, María. Gracias, señor Sergio Antonio Murillo Vizcarra. Continuamos con el punto 3, la presentación del señor Jorge Gavidia Rodríguez, microbiólogo y científico peruano, experto en radiación ultravioleta C, quien informará respecto del análisis del escenario de la tercera ola de COVID respecto a las infecciones intrahospitalarias en los establecimientos a nivel nacional. Señores congresistas, a nombre de la Comisión Especial, damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor Jorge Gavidia Rodríguez, quien informará sobre el tema señalado precedentemente en el marco de la pandemia COVID-19 que aqueja al país. Tiene la palabra el señor Jorge Gavidia Rodríguez. Ok, muy buenos días. No sé si me están copiando y viendo mi presentación. Sí, perfectamente. Bien, corto mi video porque no vaya a caerse la red. Y vamos a ser muy rápidos, hemos tomado mucho tiempo, sin embargo han sido temas muy importantes que servirán para poder replantear, ¿no?, la gestión política y las estrategias frente a emergencias sanitarias como la que hemos tenido. Mi formación es biología y lógicamente uno percibía ya una serie de en el enfoque frente a la pandemia, y lo consideramos errores porque de parte de ustedes se sabrá si realmente solamente fueron errores o han sido negligencias o situaciones que esperemos no hayan sido tan drásticas en ese sentido, la corrupción. Pero le hablo como un ciudadano también que percibió esta crisis con tremenda falta de capacidad técnica y de gestión. Bueno, las infecciones intrahospitalarias son un tema que se ha enfocado muy bien, rigurosamente, y vamos a pasar muy rápido las láminas, pero enfocarlo más a una tecnología complementaria que incluso de salud había reportado como una posibilidad si es que instalaban ambientes UCI sin la capacidad económica o, quién sabe, logística para implementar la filtración EPA y los flujos laminar. No, en ese sentido, me sorprende que no se llegara a tener ese tipo de ajustes, ¿no?, y se pusiera en riesgo a muchos de nuestros médicos, a mucho personal de salud que valiente se enfrentó a una pandemia, y lo voy a comentarlo pero fue como una carne de cañón. Fuimos frente a la guerra sin estar provistos de estrategias técnicas y profesionales, ¿no? Bien, a ver, vemos el escenario, ya lo vimos, es sombrío, ¿no? Más de 200.000 muertes y una contracción económica terrible. Sin embargo, la clave era entender que luchamos frente a diríamos, dos componentes de la pandemia: el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad, el COVID-19, ¿no? Ese enfoque que nos permite la biología ¿no?, porque vimos que las políticas se fueron directamente al COVID-19, a la enfermedad, y descuidamos muchísimo el comportamiento del virus en la comunidad, ¿no?, y la manera de diseminación del virus y la biología propia del virus. Ya creo que está acá el biólogo Bustamante, había reiteradamente comentado, ¿no?, los problemas del enfoque de los diagnósticos, las pruebas rápidas frente a moleculares y etcétera, y todo ese tema de vigilancia epidemiológica que también estaba errado. Bueno, en ese sentido tuvimos una crisis entre economía y salud, y lo peor, como vemos en esta imagen, aquí directamente, vemos que el propio, diríamos, MINSA y de Salud
tenían respuestas inadecuadas, ¿no? Que nosotros, desde el Colegio de Biólogos, con un colega del capítulo del Callao, hicieron un pronunciamiento sobre estos túneles que se habían instalado incluso en las entradas de algunos de los nosocomios, ¿no? Bueno, también desde el lado político, pues, se planteó de que ya no había ola, la interpretación de las cifras y todo nos mostraba que estábamos yendo por un mal camino, cuando incluso en el Facebook cualquier profesional demostraba de que habían brotes dependientes de las variantes. En fin, nos enfocamos erradamente más a la coyuntura del oxígeno, que era importante, pero por ahí vimos cómo se pudo manejar esta emergencia no sanitaria y se desvió al lado comercial y ya todos conocemos los desenlaces. Finalmente, no entendíamos que estábamos frente a un virus de transmisión aérea. Prácticamente el 90% de los casos estaban vinculados a transmisión aérea. Entonces, incluso Nature ya había sacado artículos mucho antes que la Organización Mundial de la Salud o los organismos vinculados directamente a luchar contra la pandemia, es decir, el lado científico ya percibía de que estábamos equivocados. Y eso es para mí una voz de alarma, porque se supone que si el gobierno tiene un comité científico de apoyo en el Ejecutivo, más aún en esta coyuntura, pues debió prever que se trataba de un virus respiratorio que prácticamente la vía aérea la utilizaba de manera muy especial, ¿no? Vemos ahí que los aerosoles son los que arrastran. Habíamos hablado también nosotros dando la voz de alarma, como bien dice el colega que me antecedió, Lisandro, ¿no? Pero nadie te hacía caso, ¿no? Tú explicas de que estamos equivocados en los protocolos de bioseguridad no son los adecuados y teníamos que dar énfasis en la carga viral ambiental que exponemos a nuestro personal médico, o bien implementamos sistemas EPA con flujo, y si no podemos, al menos utilizar otras tecnologías complementarias, entre ellas la ultravioleta, ¿no? Entonces, este tipo de información no era percibida ni recibida y no teníamos ningún canal para demostrarlo porque se politizó el tema y uno no sabía para dónde ir. Eso lo digo con toda transparencia. Nosotros como profesionales, sector privado que ofertamos soluciones y científicos y vinculados a las universidades, de mi parte me comunicaba con el decano de mi facultad, los virólogos me decían, no podemos hacer nada, Jorge. Estamos yendo por pésimo camino, pero no hay conexión. Hemos perdido la conexión. Y la que pude tener, con toda transparencia lo comento, la que podía tener era muy mala, en el sentido de que habían otros intereses. Y veíamos cómo en el mundo ya la tecnología de irradiación ultravioleta, que es una luz que se genera por lámparas de presión baja de mercurio, en el caso, en el mundo desarrollada por Philips o Osram, ¿no? Ushio son los principales fabricantes en el mundo, General Electric, Sylvania, ya se instalaban en los paraderos de buses, en los puntos más críticos donde uno podía compartir aerosoles, ¿no? Ya que la vía de transmisión es aérea por aerosoles, que viene a ser, diríamos, entre comillas, lo que generamos cuando respiramos, ¿no? Es decir, el aliento, y entonces los sistemas de transporte eran unos puntos críticos. Entonces ahí vemos las soluciones que habían implementado los asiáticos, especialmente Corea del Sur y China. Yo había estado en Corea en las épocas de los brotes y estudié allá, estuve muchos años, 6 años, y vi cómo ellos ya se preparaban con los sistemas ultravioleta. Aquí vemos, por ejemplo, el sistema ultravioleta en el metro de Nueva York. Este es de pulso, no. Y en el Perú desarrollamos un emprendimiento, una compañía privada, y comenzamos a desarrollar nuestras propias máquinas de irradiación ultravioleta de altísimo nivel en la tecnología electrónica, y formamos un comité. Hicimos unas experiencias con el ejército peruano. Fíjense que llegamos al ejército y ellos nos decían, no podemos llegar al gobierno en sí, a los tomadores de decisiones, pero bueno, vamos avanzando con ustedes. Sin embargo, el sector privado de las mineras que tienen, por ejemplo, las compañías mineras que prácticamente tienen un directorio transnacional con exigencias y estándares sobre su personal muy alto, implementaron estos sistemas, y nos preocupaba que
el Estado en sí no lo pudiera al alcance de nuestros hospitales, ¿no? Entonces, luego vimos lo que comentaba Lisandro, el incremento de las infecciones intrahospitalarias, infecciones cruzadas en los ambientes, ¿no? En el caso de Acinetobacter, Klebsiella y Pseudomonas, Neisseria, Mycobacterium, todo se iba disparando por el tema también del uso de fármacos de manera pues indiscriminada, ¿no? Todos nos automedicábamos, las farmacias vendieron más que nunca antibióticos y entonces estábamos preocupados los biólogos porque sabíamos que se venía otra pandemia silenciosa, que es la emergencia de microorganismos resistentes, ¿no? ¿No? Sumado al COVID, y el COVID ahora endémico se convierte también en un oportunista, ¿no? Y estas fotos que ven acá son 2 láminas del hospital de Iquitos. Tuve la suerte de ingresar en noviembre del año pasado, después de la desgracia, y conversar y ver en qué condiciones estábamos, ¿no? Y entonces, fíjense, habían pacientes de diferentes enfermedades en un ambiente manteniendo la misma, el mismo aerosol, y los pacientes COVID ingresaban, prácticamente se empeoraban y era una situación compleja, y el que no tenía COVID terminaba con COVID. Entonces, los hospitales de campaña, ya lo comentó Lisandro, terribles, y bueno, dijimos, vamos a donar una máquina al Hospital Regional de Huacho, acá en Lima Norte, y lograr experiencias con su personal de gestión sanitaria. Y fue interesante, porque se logró un reporte, ya no hay tiempo para mostrarlo, y avances que nos permitieron desarrollar tecnología, ¿no? Paradójicamente exportamos equipos a Chile, miren qué pequeño el mundo, exportamos a otro país y no vendíamos en nuestro país nada porque se nos cerraban todos los mecanismos de ofertar una solución tecnológica, y veíamos, disculpen la palabra, lo sucio de los procedimientos y nos retraíamos. Entonces, yo lo digo con toda transparencia, no trabajaré en el Estado nunca, ni trabajo, así que no tengo ningún temor de decirlo, pero los mecanismos de contratación estaban amañados. Y bueno, lo único que nos quedaba era el sector privado. Y en el Minuto, este diario chileno hace una entrevista y muestra pues el futuro de la pandemia vinculado a las variantes y los brotes y el mal enfoque que teníamos acá en Perú. Y fíjese esto, formamos un subcomité de especialistas en ultravioleta, porque son varias las empresas en el Perú que han avanzado mucho en la tecnología ultravioleta, no solamente nuestra empresa, y ese comité comenzó a elaborar porque fue el único organismo que nos hizo caso, el INACAL, dentro del Ministerio de Producción. Habíamos mandado cartas a DIGEMIL, a DIGESA para que se pronunciaran, porque muchos de los que implementaban los sistemas de desinfección ultravioleta o de control de carga viral ultravioleta nos decían, pero el MINSA no me menciona absolutamente nada de eso. Entonces, ¿yo cómo puedo implementar eso, señor Gavidia, si no me lo dicen? Yo ya tengo mi registro para operar y ya estoy libre del problema, entre comillas. El papel aguanta todo, pero el país seguía yendo hacia el abismo de tener cada día más muertes, ¿no? Entonces, ese es su comité. Estas son las exposiciones. Yo fui expositor de 2 de las normas ISO que se adecuaron a nuestra realidad como normas técnicas peruanas, ya publicadas en el peruano en diciembre. Es decir, ya tenemos esta normativa lista para que a partir de ustedes de la comisión puedan dar a conocer cuáles son los lineamientos, los requerimientos de implementación de esta tecnología tan importante y complementaria, ¿no? Entonces, expusimos sus aplicaciones, los avances, eso que vemos ahí son módulos hechos en el Perú, toda una tecnología de primer nivel, jóvenes estudiantes de electrónica, de biología, proyectos que el CONCITEC también implementó sobre la tecnología ultravioleta que han quedado abandonados porque prácticamente nadie les tomó importancia desde el Ejecutivo, ¿no? No se ejecutó ningún proyecto importante ultravioleta y prácticamente el sector privado tenía que utilizarla casi a escondidas, porque el MINSA no lo había identificado, pese a que INACAL ya había publicado la norma y pese a que el mundo académico conoce muchos años la actividad de la energía ultravioleta a nivel de los ácidos nucleicos, DNA, RNA, ¿no? Entonces, aquí vemos incluso las aplicaciones en otros colegios, en los restaurantes, en sitios públicos en Corea, en Japón, en Estados Unidos, y eso marcaba la diferencia. Luego
presentamos otro estándar ISO adecuado a una norma técnica peruana que involucra la implementación de los sistemas ultravioleta en los ductos de aire acondicionado para oficinas. Todo eso se ha logrado en normativa, se ha tratado de comunicar al Estado y no hemos podido. Y gracias a la oportunidad que nos dan ustedes hoy día, podemos dar a conocer que hay soluciones tecnológicas de primer nivel, incluso normativas, que el propio Estado, por intermedio del INACAL, que es un organismo netamente técnico, que siguió avanzando pese a la crisis, incluso política, y publicó en diciembre estas normativas, ¿no? Entonces ya tenemos las normativas para el manejo de los sistemas de ventilación forzada y aire acondicionado, ¿no? En el mundo, estas son parte de las láminas, avanzó muchísimo. Philips con Osram y otras compañías importantes de la tecnología lo han implementado en Europa. Estos son sistemas de aire, diré, de desinfección de la parte superior de los ambientes y que por convección permiten recambios de aire muy potentes, hasta de 20 veces recambio de aire en ambientes, ¿no? Gracias a los fenómenos de convección. Bueno, el fenómeno, voy a avanzar, estas son aplicaciones en otros países, en hospitales, en colegios en el mundo, incluso aquí vemos una experiencia del año 42 cuando se pudo combatir el sarampión, ¿no? Que también es de transmisión aérea, mediante estos sistemas, ¿no? De ultravioleta. Y ahora hay colegios en China, hay colegios en Estados Unidos, en Europa, que utilizan los sistemas ultravioleta para mantener los aforos normales e incluso poder tener ya un nivel de normalidad pedagógica, porque ya no tienes mascarilla ni tienes caretas, ¿no? Y solo mantienes un nivel de distanciamiento. ¿Cómo funciona el sistema? Una cosa es la ventilación. Aquí se habla de ventilación. Prácticamente hemos dejado huérfanos a los colegios desde el MINSA, desde los criterios de salud, porque los colegios ahorita dicen, me han dicho que solo ventile, porque lo demás es lavado de manos, etcétera. Y ya sabemos que ni el 1% está vinculado a nivel de contacto en el caso del COVID, ¿no? Y sin embargo la mayoría es por vía aérea. Y la ventilación es importantísima, pero la ventilación no la podemos controlar. Es un procedimiento complicado que depende del diseño, la infraestructura y además de condiciones ambientales. Y lo que vemos acá a la derecha es más bien el sistema de irradiación ultravioleta de la parte superior. Como vemos aquí, podemos irradiar la parte alta y por convección, por calor propio de nuestros aerosoles, tienden a subir por la respiración y también el aforo mismo hace que el aire suba y luego sea inactivado por la luz ultravioleta, los microorganismos, especialmente el virus, en este caso el SARS-CoV-2, y baja nuevamente el aire y ya estando limpio puede generar hasta 20 cambios de aire por hora, como si tuviéramos un sistema forzado de ventilación. Todos esos aspectos los ha visto, por ejemplo, el gobierno norteamericano con el CDC, el Center for Disease Control, lo promueve. Este es parte del manual para los colegios. ¿Cómo es posible que un manual para el retorno a clases en el Perú no haya incorporado absolutamente nada de estas novedades tecnológicas y soluciones que ni siquiera son costosas? Y están acá, hemos tratado de difundir, hemos querido conectar incluso a los colectivos que están vinculados al retorno a clases y a los que no quieren retornar a clases. Tampoco nos hacen caso porque dicen, el MINSA no dice nada de eso. Lógico, si ni siquiera ha podido darle el soporte apropiado al Minedu para tener manuales apropiados. Fíjese, el Environment Protection Agency de los Estados Unidos, que es como el DIGESA nuestro, hace referencia a esta tecnología, ¿no? En situaciones donde no podemos manejar la ventilación. Y los artículos científicos también, y ahora nuestra normativa. Pero gracias a ustedes recién es la primera oportunidad que tenemos de difundir una tecnología y hay toda una oferta en el país industrial y también del exterior, como es el caso de la compañía Philips, que agradezco estas imágenes, a Lina Pulgarín, que es la representante de Latinoamérica, que ha estado en todas las reuniones con nosotros. Bueno, estas son las implementaciones de los sistemas en supermercados, fíjense, en universidades y en gimnasios. Este es en Holanda, ¿no? El PSV Eindhoven, por ejemplo, ha implementado todo el sistema y así han podido manejar la normalidad, ¿no? Y controlar
la carga viral ambiental, que es muy importante y es presencial porque podemos retornar con aforos normales y estamos hablando de una inversión mediana. Incluso, fíjese, este es el caso de los colegios en Estados Unidos. Condados completos, es decir, county completos, han implementado programas de inversión sobre los sistemas de ultravioleta en los colegios para incluso no poner en riesgo y persuadir de no vacunar, y los que no se vacunan, los niños, al menos estar protegidos bajo ese sistema. Se ha presentado esta propuesta, y para darles una idea, porque alguien puede decir esto es muy costoso, un aula con 4.900 soles podría tener un aforo normal y un sistema de manejo de la carga viral ambiental. Y se puede manejar, aquí lo vemos, esta es una aula demostrativa que instalamos en Ate, en el municipio de Ate, para mostrar a la comunidad, pueden ir a visitarla en cualquier momento, y cómo funcionan los sistemas de desinfección ultravioleta tal y como la normativa internacional la muestra y ahora la nuestra, ¿no? Hicimos también presentación para los niños, para mostrar qué es la tecnología. Y para terminar, aquí vemos cómo esta tecnología ha llegado a ser tan importante que, por ejemplo, en Hong Kong, para abrir un restaurante, una oficina pública, tú tienes que obtener una licencia declarando qué sistema de filtración de aire tienes, o bien EPA, o bien ultravioleta, o bien el mixto, y lo declaras. Y ahora vemos los resultados. En Hong Kong nadie puede abrir un sitio público. ¿Cómo es posible acá en el país? Te piden doble mascarilla para entrar a un banco y el banco no ha implementado absolutamente nada de mejoras para limitar el riesgo del personal de trabajo, de su propio personal y encima de los clientes. Y vemos aquí en Hong Kong, por ejemplo, que solamente tienen 216 muertes, ¿no?, en toda la pandemia, estando cerca a China y teniendo un hacinamiento tremendo, ¿no? Pues los que conocemos Hong Kong sabemos cómo se vive ahí. Y en el caso de Singapur, donde también se utiliza esta tecnología de manera de ordenanza municipal, solamente tienen 882, y les comento que en estos días hay brotes, por lo tanto parece que ya estamos en una fase endémica. Esta es la información científica, hay muchísima información científica, la tengo disponible, se las puedo enviar, los manuales de operación, la instalación, los sustentos técnicos. Estos son los sustentos, por ejemplo, de los recambios de aire en el cubicaje de un ambiente, cómo se instalan los equipos. Esta es la tecnología peruana desarrollada, los estándares, y bueno, para terminar acá, como muestra el IEEE, que estamos hablando de una tecnología que va a ser prácticamente la más importante, aparte de la trazabilidad o el tracking, la vigilancia genómica, ¿no?, vigilancia en general, todo lo que es epidemiología. Y bueno, gracias. He volado porque sé que el tiempo se nos va. Muchas gracias. Gracias, señor Jorge Gavidia Rodríguez. Importante, ¿no?, lo que acaba de exponer. Colegas congresistas, habiendo culminado el informe de nuestros invitados, se ofrece la palabra a fin de que formulen sus preguntas, recordándoles que tienen hasta 2 minutos para hacerlo. ¿Algún colega congresista que desee hacer alguna consulta? Sí, presidente. Yo tengo una consulta. Gracias. En primer lugar, quiero felicitar a los 3 expositores hoy día. Han dado una visión muy clara de lo que son las infecciones intrahospitalarias y el efecto que han tenido claramente en la elevación de la mortalidad como consecuencia del COVID-19. Yo quería preguntar, no sé si al ingeniero Lisandro o al doctor Gavidia, perdón, al doctor Gavidia, si es que tienen ellos a la mano la cifra de la cantidad de muertos que ha ocurrido en UCI, muertes COVID, y cómo se compara este número a los muertos que no llegaron a entrar a UCI, o que murieron en su casa o en la calle, o colapsaron simplemente sin saber que tenían el virus por un mal diagnóstico, con prueba rápida, en fin, ¿no? O sea, quiero saber qué porcentaje de pacientes han fallecido estando en sala UCI con COVID, ¿no? Por favor. En base a eso, quizá formule una pregunta adicional, pero necesitaría la respuesta. Gracias.
Sí, doctor Bustamante, es una preocupación natural que resulta de la información, ¿no? Que uno al final toma conocimiento, ¿no? En realidad esta información es muy sensible para los hospitales y comprenderá pues que para un tercero como yo, inclusive lo ven como un proveedor más difícil de poder conseguirla, ¿no? Yo he visitado diferentes hospitales de las regiones, me he entrevistado con los directores, les he hecho esa pregunta, pero son muy reticentes a poder dar esa información, ¿no? Creo que hay un natural recelo de que cualquier información que ellos nos puedan dar pueda ser usado después en contra, de cuestionar su gestión, una cosa así, ¿no? Si me permite, presidente, hacer un comentario respecto de la respuesta. Siga, congresista, por favor. Gracias. Sí, pues, qué lamentable que no se tenga ese dato, ¿no? Y yo también lo he estado buscando entre los datos oficiales del MINSA y no son datos que se consiguen de manera oficial. Es verdad, uno puede a través de un amigo, director de un hospital, conseguir información, pero no es oficial, ¿no? Y eso es importante porque ha habido para poder estudiar por qué la alta mortalidad de COVID-19 en el Perú, la más alta del mundo per cápita, o por 100.000 habitantes, o como se quiera medir, digamos, normalizada, es porque hemos tenido una visión equivocada para el diagnóstico de la enfermedad y, por tanto, para impedir su transmisión, y también una equivocación en cuanto al tratamiento hospitalario. Un ejemplo es el que ustedes muy bien han expuesto, el hecho de que las salas no tienen aire filtrado adecuadamente, los pacientes se han mezclado con diferentes otras morbilidades y claro, eso ha incrementado la mortalidad, pero no sabemos porcentualmente en cuánto. Pues normalmente quien entra a UCI ya tiene una probabilidad de fallecer por causas específicas a UCI, no necesariamente contaminación con por infección intrahospitalaria. Pues es importante distinguir, ¿no? Distinguir qué pasó en COVID-19 versus, por ejemplo, pacientes tuberculosos o pacientes que han entrado por un problema cardíaco y de pronto fallecen, ¿no? Eso ocurre también, pero la pregunta es en qué se diferencia con aquellos pacientes que entraron por COVID. Entonces, a pesar de que la visión fue hospitalocéntrica para tratar COVID, no realmente se hizo un trabajo adecuado, especialmente en salas UCI, ¿no? Eso es muy lamentable. Y mire, esto no solamente va para salas UCI, va también, por ejemplo, para ambientes. Ayer, por ejemplo, el día de ayer yo he estado voy a mencionarlo abiertamente porque hice la crítica ahí también, en Cancillería, con ocasión de la presentación del nuevo canciller. Por supuesto, no es culpa del nuevo canciller, pero sucede que estábamos en el patio, pero el patio estaba prácticamente cerrado, no había distanciamiento social, estábamos codo a codo, sentados todos los invitados, y claro, todos con mascarilla, pero el aire no circulaba. Y si el aire no circula y estamos 2 horas sentados, evidentemente basta que haya una nubecilla de virus por ahí, esta se va a quedar estacionaria sobre un grupo de asistentes y va a contagiar. Lo mismo ocurre en el propio Congreso de la República, en las sesiones del Pleno. Ahí sí hay personas que no van, o sea, no es que haya un aforo, o sea, podrían ir todos los congresistas, la limitación es solo para los asesores, pero hay bastante gente. Hay zonas donde estamos codo a codo, aquellas bancadas que solemos asistir presencialmente. Y sin embargo el aire no circula. Se abren las puertas como para que el aire, pero el aire no va a pasar simplemente porque se abren puertas internas. Y por otro lado, el aire acondicionado no se enciende porque a algunos les da mucho frío. Mucho frío el que circule aire acondicionado. Entonces, realmente tenemos un problema de concepción de lo importante que es disminuir la contaminación por aerosol. Así que no es solamente la presencia de bacterias que puedan ocasionar infecciones
o superinfecciones intrahospitalarias, sino además de la circulación del propio coronavirus, que no está siendo controlada debidamente, inclusive hoy en instituciones públicas que se supone deben liderar la actividad de lucha contra el COVID. Así que yo creo que es importante lo que ustedes han expresado hoy día y es importante que se difunda adecuadamente por más canales, ¿no? Me alegro mucho que ustedes hayan podido hacer una presentación tan interesante. Muchas gracias. Gracias, congresista Bustamante. A lo mejor alguna opinión de los invitados con respecto al punto que habló o comentó el congresista Bustamante, por favor. Sí, señor Gavidia, Me adelante. gustaría, sí, gracias. Voy a bajar la mano. Fíjese, muchas gracias, congresista Bustamante. Yo sé que usted entiende perfectamente esto, pero necesitamos probablemente difundir más a la comunidad. Uno de los grandes problemas ha sido la desinformación, sin tener formación por un lado y información actualizada. Eso prácticamente nos limitó en la capacidad de respuesta, ¿no? Y tomo la experiencia en mi caso, yo he vivido en Corea del Sur muchos años, 7 años sin retornar al Perú, y estuve en Hong Kong también mucho tiempo, iba y venía de Hong Kong a Corea, y me preguntaba por qué usaba mascarillas, ¿no? Y pese a que no había todavía brotes de pandemia, sino que quedaba en la cultura, en los hábitos, el uso de las mascarillas en los asiáticos siempre, ya que ellos han sido amenazados por este tipo de emergencias sanitarias, ¿no? De zoonóticas, ¿no? Principalmente de virus aviar, etcétera. Y lo que podemos hacer es entender que el Perú es muy complejo, ¿no? Es un país difícil en los puntos críticos justamente de una enfermedad como esta. Recuerden que esta enfermedad es un símil de la tuberculosis en el sentido de la transmisión, y las experiencias de ultravioleta vienen de los estudios de hace muchos años del control de la tuberculosis, y Perú también tiene los peores indicadores en tuberculosis. Entonces, es evidente que somos nosotros el problema como país en el sentido de educación, de nivel profesional. Y si la comisión pudiera difundir las soluciones tecnológicas para reforzar las propuestas de bioseguridad, a mí me preocupa mucho el retorno a clases, y vi una de las presentaciones de usted donde estuvo el doctor Neira, ¿no? Me parece, en una de las reuniones extraordinarias de la comisión, y tampoco vi la solución. En los médicos no la veo, no es por criticar el sector, sino capaz es la formación de no buscar soluciones tecnológicas que generalmente los biólogos o innovadores tratamos de buscar. Al margen del impacto comercial que pudiera tener en los que producimos estas máquinas, eso es lo de menos. Sí, quisiera también hacer un comentario. Es reconocido, si me permite, ¿no? Es reconocido el conocimiento que tiene pues el congresista Bustamante por esto, ¿no? De verdad que es una idea clave el hecho de que tenemos que sacar estadística de alguna manera para poder definir las causas o qué es lo que ha sucedido y de esa manera proyectar soluciones, ¿no? Las infecciones intrahospitalarias siempre han existido, existen y existirán, ¿no? Han habido innumerables casos de pacientes que entran por una dolencia a un hospital antes de la pandemia y salen favorablemente de la operación, incluso que han sido sometidos, y al final resultan pues con una infección intrahospitalaria que muchas veces los lleva a la muerte, ¿no? El hecho mismo de poder haber enfrentado esta pandemia en ambientes sin ninguna asepsia es hasta doloroso, diría yo, en poder haber sido testigo de excepción. Yo mismo me he tomado las vistas que he mostrado, me he puesto los EPPs y me he metido allá donde está la gente internada en UCI entre comillas, ¿no? Ambientes así implementados de emergencia, ¿no? Y ahí he visto pues la situación
ambientes completamente contaminados. Entonces, creo que hicimos muy poco como país para darle esperanza de vida a esta gente que finalmente terminamos perdiendo, ¿no? Entonces, creo de que mediante el intermedio de esta comisión se podría hacer alguna gestión con el Ministerio de Salud para que voltee y ver de qué manera se pueden sentar las bases de solución a esta problemática. El doctor Sergio Murillo también ha levantado la mano, por favor. Sí, solo para mencionarle brevemente, nosotros en la unidad de trasplante tuvimos una paciente que se infectó de COVID y el mismo día del trasplante, cuando ya no tenía celularidad, estaba en cero, estaba inmunosuprimida, hice el diagnóstico de COVID. Ese mismo día se trasplantó y como no podía ser trasladada, se enteraron de que estaba en un ambiente completamente de pacientes inmunosuprimidos. Se pasó a la habitación, que tenemos una habitación de doble presión, o sea, es una presión positiva, porque como paciente normal, o sea, un paciente que normalmente está en una unidad de trasplante, necesita las presiones positivas, pero inmediatamente se le cambió a una habitación que es positiva negativa. Entonces, esa paciente permaneció todo su trasplante, los 28 días en la unidad, no salió de la unidad, no se contaminó ni el personal ni otro paciente. Ya habíamos tenido también anteriormente en este tipo de ambiente un paciente con tuberculosis y tampoco se contaminaron. O sea, es tan importante el tener este sistema de presiones que uno debe de procurar implementarlo a la brevedad en las zonas donde verdaderamente se va a necesitar. Yo estoy a punto de abordar, les agradezco. No sé si tienen alguna pregunta para brevemente responderles. Sí, doctor, estamos justamente haciendo las consultas de parte de los colegas. ¿Algún otro colega congresista que desee hacer alguna consulta a los invitados, alguna pregunta, por favor? Yo quiero hacer algunas intervenciones, invitados, señores invitados, con la disculpa del caso. Bien, yo soy anestesiólogo de especialidad y he trabajado en ambientes de sala de operaciones y he visto las precariedades de los ambientes hospitalarios, ¿no? De las salas quirúrgicas, de los ambientes de UCI. Y creo que esta es una realidad que el país nunca ha previsto, no ha tenido esa visión de prever en el momento de las construcciones de las infraestructuras, prever justamente todo el sistema que implica el manejo de los ambientes, del ingreso y salida del aire en los diferentes ambientes hospitalarios, de acuerdo a la necesidad o al trabajo o tipo de trabajo a realizar. Porque en realidad los ambientes hospitalarios necesitan ciertos requerimientos específicos, ¿no? La entrada y salida del aire, los filtros EPA. Yo, inclusive, cuando yo trabajaba en algunos ambientes de sala de operaciones, hará cuestión de 15, 18 años atrás, usábamos las lámparas de ultravioleta, los dejábamos amaneciendo en las salas de operaciones. Y por ahí va una pregunta al ingeniero Gavidia, ¿no? Si esta lámpara es la intensidad de la luz, no sé, es similar al equipo científico que usted tiene y ha elaborado, o si se puede seguir utilizando a lo mejor estas lámparas en los ambientes hospitalarios. Pero también acá hay que preocuparnos un poco por lo que habló el señor Mejía, ¿no? El tema de la norma, que está justamente obvia, dos o tres parámetros creo que mencionó él, que no aparecen, mejor dicho, en la norma técnica, y más bien, ¿cuál sería la idea que ustedes nos pueden brindar o los mecanismos que nosotros como congresistas de la República podemos interceder también ante los entes correspondientes, llámese Ministerio de Salud o el Poder Ejecutivo, para tratar de que las normas se adecúen, ¿no? Como bien lo dijo el congresista Bustamante, estuvo en un ambiente prácticamente cerrado, ¿no? Con un conglomerado de participantes, y que estas normas a lo mejor también deberían ser dirigidas también hacia los diferentes entidades públicas, privadas, donde hay concurrencia también de pacientes, de personas, ¿no? Y también en nuestros centros educativos, que también muy pronto van a estar retornando a clases. Ustedes hablaron prácticamente de tres sistemas, ¿no? Los filtros EPA,
la luz ultravioleta y la combinación de ambos, ¿no? Creo que eso fue lo que yo entendí en la exposición. Estos dispositivos o esta tecnología que ustedes están tratando de hacernos mostrar que es una alternativa importante para el tema justamente de la contaminación, y no solo por el virus del virus del COVID, ¿no? Sino también de diferentes infecciones intrahospitalarias, de microorganismos en el ambiente, prevenir futuras enfermedades también que se pueden transmitir quizás a través del aire, de micropartículas, deberían ser normadas muy probablemente a través del Ministerio de Salud. Pero ustedes también mencionaron que también hay ciertos intereses, ¿no?, de algunos grupos que no desean que ingrese la tecnología como una alternativa a la solución de los futuros problemas de salud que se puedan presentar de acá en adelante. Me gustaría que me aclaren básicamente esos dos puntos, ¿no?, que estoy incidiendo en el tema de las normas, que sería que nosotros como congresistas, como comisión, podamos a lo mejor instar al gobierno, al ejecutivo, y lo otro, cuáles serían las alternativas para estos ambientes públicos donde no se está tomando en cuenta estos parámetros que ya a nivel mundial lo están implementando, ¿no? Muchas gracias, señores invitados. Me tomo la palabra. Fíjese, con respecto a la experiencia ultravioleta, esta es una tecnología muy antigua, muy utilizada, pero ha ido evolucionando en el sentido de que la eficacia de las lámparas, de que el barrido de las lámparas en longitudes de onda, ¿no? Para hacerlo muy sencillo, antes prácticamente generaban ultravioleta tipo C en un espectro amplio. Ahora la tecnología les ha permitido que solamente generan en 254 nanómetros, no producen ozono y uno puede ingresar inmediatamente al ambiente después de haber sido irradiado y prácticamente tengo un nivel de sanitización altísima, pero solamente es superficial. La tecnología ultravioleta, lo importante en el COVID es que justamente inactiva los aerosoles y las superficies. Y como las superficies no eran en este caso tan importantes, entonces se convierte en una herramienta poderosa en el control de enfermedades de vía de transmisión aérea. Ahora, ¿qué se ha sumado a esa tecnología? Primero, la dosis. Hay mucha investigación sobre dosis, tanto así que hay un factor K de susceptibilidad para todos los tipos de microorganismos. Y es la base de la estrategia complementaria de los sistemas de control de calidad de aire que explica muy bien Lisandro, en todos los, diríamos, estrategias que utiliza, por ejemplo, el gobierno norteamericano sobre el control de enfermedades intrahospitalarias y multidrogoresistentes, ¿no? Entonces, volviendo al tema, el Perú adoptó los estándares del extranjero mediante el INACAL. Y ahí le doy respuesta a lo que se puede hacer. Porque el MINSA está atrasadísimo. Si usted pone la palabra ultravioleta para el MINSA, y para muchos médicos te dicen, uy, produce cáncer, ceguera, cáncer de piel y ceguera. Es cierto, claro que sí, si es mal utilizado, si te expones directamente a la luz, ¿ok? Y entonces todos los médicos tenían, o la mayoría, tenían ese temor sobre el ultravioleta, pero no habían investigado sobre las nuevas normativas y los estándares ISO europeos y asiáticos sobre el uso de sensores de movimiento. Inactivación de los sistemas ahora es controlado electrónicamente, incluso por domótica, es decir, por el teléfono, por la tablet, y te genera reportes, ¿no? Ahora hay aplicaciones móviles que controlan estos dispositivos. Entonces yo puedo tener un control total e integral del sistema. ¿Y cuánto valen los sistemas ultravioleta? Son muy económicos, ¿no? Entonces, finalmente, hay todo un avance tecnológico que no es evidente. ¿Cómo podemos solucionarlo? Nuevamente, el INACAL tiene subcomités. Si ustedes pudieran incidir en el INACAL, en formar su comité para reforzar el tema que Lisandro hace referencia, que yo veo el material que expone Lisandro sobre calidad de aire en cuanto a partículas, es decir, el uso de los sistemas de filtración EPA y de columna de aire, ahí están atrasados, pero probablemente el MINSA no se da tiempo de buscar e implementar las normativas que sí tiene el CDC de los Estados Unidos, el FDA o el EPA de allá. Entonces, ese subcomité es clave formar, como gracias a Dios se formó el subcomité de normativas de ultravioleta. Y ahora, teniendo las normativas, es cierto, no son normativas de exigencia, ¿no? En este caso las de ultravioleta, pero deben difundirse, porque le digo, hay colegios, y no puedo mencionar porque estoy prohibido por estos colegios muy grandes y de mucho dinero, que ya pusieron nuestros sistemas.
Y a mí me daba mucha pena ver que un colegio nacional no lo tiene, no tiene ni siquiera lo mínimo de este sistema, y un colegio privado lo había implementado y me dice, lo estamos haciendo porque estamos convencidos desde el punto de vista científico y nuestros asesores de su explicación, pero el MINSA no me dice nada. Bueno, eso sería todo, o sea, actualizarnos, ¿no? Gracias, ingeniero Gavidia. Tiene la palabra el señor Lisandro Mejía, disculpe, Lisandro Mejía. Sí, gracias, congresista. No, para complementar lo que está expresando el señor Gavidia, bueno, la normatividad base, digamos, referencial de la norma técnica de salud 119, que la mencioné. En sí es una norma bastante completa, o sea, no es la idea cuestionar que esté mal, simplemente hay que complementarla nada más, ¿no? Hay que diferenciar salas críticas para pacientes no infectocontagiosos y para pacientes infectocontagiosos. En este último que nos apremia, dado la pandemia y el problema con el COVID, es donde tenemos que incidir más en que la norma considere, en adición, medir los parámetros que ustedes estaban mencionando, ¿no? ¿Qué es lo principal? Medir la concentración de partículas, que lo disponga y que disponga los rangos, a la vez que disponga el rango de presión negativa que se requiere, que tampoco lo está. El resto de parámetros está correcto lo que dispone. Y en adición, al igual que sucede en las salas limpias de los laboratorios farmacéuticos, disponer también que se implemente un sistema de monitoreo continuo que mida la concentración de partículas y todo el resto de parámetros que están dispuestos en la propia norma. Con eso estaríamos ayudando bastante. Que se dé un plazo, pues, porque sabemos de que un sistema de este nivel, sensores que se requieren, no pueden ser instalados en ambientes donde no están adecuados. Pues, ¿no? Eso sería un gasto insulso, ¿no? Porque estarían fuera de rango permanentemente. Primero tenemos que adecuar, implementar ambientes según lo que está dispuesto, ¿no? Con lo que hemos estado mostrando, los filtros EPA, la velocidad mínima de ingreso del aire, el flujo laminar, la extracción, y que estén, digamos, adecuados en general para después dar ese paso tecnológico de poder tener un sistema de monitoreo en línea, como tienen los laboratorios y que son, como decía, fiscalizados en extremo por ingenieros. Prenda su micro, señor Mejía. Pensé que me habían escuchado. ¿Sí? ¿Sí te hemos escuchado? Yeah, La última parte faltó. Bueno, incidiría en el hecho de que tenemos que adecuar ambientes para poder pretender disponer un sistema de monitoreo como está dispuesto en los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Si no se adecúa a los sistemas, todavía no se puede dar ese paso tecnológico y que es necesario para que estemos en el mismo nivel de lo que se exige a los fabricantes de medicamentos. Ok, muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Muñante. Muchas gracias, presidente. Solo para agradecer a su presidencia por haber permitido esta charla que había solicitado mediante oficio y agradecer también a los expositores por haber tenido a bien explicarnos, ¿no? Y también explicarle al país sobre estas circunstancias que tal vez no se estaba tomando en cuenta al momento de emprender una lucha frontal contra la pandemia. Yo espero que esto pueda tener toda el eco, la resonancia posible para que se puedan tomar las medidas correctivas inmediatas. Y de ser posible, señor presidente, tal vez convocar al ministro de Salud actual o a las autoridades sanitarias para que en un foro podamos también puedan tener la oportunidad de estos profesionales, a través de nosotros, de explicar la necesidad de implementación de estas medidas correctivas. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas congresistas. A lo mejor algunas últimas palabras de parte de los invitados antes de proceder a terminar, por favor.
Me tomo la palabra solamente para agradecer la oportunidad y definitivamente si existiera la posibilidad de transmitir el material técnico, científico, incluso que les comento también algunas universidades con las que nos hemos conectado como sector privado, han avanzado en generar propuestas de nivel frente al COVID, considerando que ahora probablemente entrará en una fase endémica, es decir, tenemos que convivir con él y no debemos cometer los mismos errores y más aún impactar en la economía con restricciones. Se deben acabar las restricciones, pero entramos a una nueva fase de un manejo inteligente, con material actualizado, con conocimiento e incluso que facilite el desarrollo de nuevas empresas que incorporan estas tecnologías, como es el caso de la que lidera Lisandro y en mi caso y otras que están dentro del comité. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gavidia. Señor Lisandro Mejía, por favor, algunas palabras finales. Sí, bueno, agradecer, estoy verificando que el micro esté funcionando. Agradecer el tiempo dispensado. Creo de que ya después de 2 años, mientras ocurría la pandemia, estamos en una situación con respecto a la infraestructura similar a cuando sucedió el inicio de la pandemia, ¿no? Y eso no es permisible, ¿no? Insisto en que hemos podido darle mayor esperanza de vida a los pacientes con COVID-19 en UCI que finalmente perdimos por haberlos recibido en ambientes completamente contaminados. Por ahí va mi mensaje, es cuestión de coordinar y gestionar ante el MINSA para que analice este tema y comience a tomar las medidas correctivas, en general progresivas deben ser, esto no se va a solucionar de un día a otro, para lograr ambientes asépticos en las salas UCI de los diferentes hospitales del país. Nada más, realmente me agradecimiento. Gracias, señor Lisandro Mejía. Las últimas palabras, por favor, del doctor Murillo, por favor. Sí, solo para agradecerle, me ha dado la oportunidad de poder participar. Esta es una lucha que en lo personal tengo 30 años tratando de que se vea la importancia de los aires y de los filtros cepa, sobre todo en los hospitales, ¿no? Y en las unidades de manejo de inmunocomprometidos. Realmente la del niño es una de las más y creo que en algún momento podamos discutir un poco sobre la gran problemática que está en la medicina de pediátrica en este momento pasando en el país, justamente como una consecuencia del COVID. Nuevamente muy agradecido y esperando tener la oportunidad de conversar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, queridos invitados, y por favor rogaríamos hacernos llegar toda la documentación requerida del caso a la comisión para nosotros hacer las gestiones respectivas. Señores congresistas, finalizada la absolución de las preguntas, agradecemos la importante y gran participación de nuestros invitados, los señores Lisandro Mejía Peralta, Sergio Antonio Murillo Vizcarra y Jorge Gavidia Rodríguez, a quienes les manifestamos el reconocimiento de la Comisión Especial COVID-19 por acudir a nuestra invitación y abordar este importante tema, el análisis en el escenario de la tercera ola de COVID-19 respecto a las infecciones intrahospitalarias en los establecimientos a nivel nacional. Señora Secretaria Técnica, por favor, brindar las facilidades para que los invitados puedan abandonar la plataforma. Sí, señor presidente. Colegas congresistas, hacemos constar a la Secretaria Técnica que por favor considere licencia del congresista García, por favor, que ha presentado el oficio 0159 solicitando licencia para esta actividad. Colegas congresistas, en estricto cumplimiento de los objetivos de la presente comisión,
Estamos en coordinación para ver si el día lunes hacemos una actividad de visita inopinada nuevamente al Cenares. Yo invito a los colegas a ver si nos pueden acompañar el día lunes a las 9 de la mañana para hacer una visita inopinada, específicamente para tratar de ver en qué situación se encuentran estos lotes de vacunas de la empresa AstraZeneca que están prontas a vencerse, cuál va a ser su destino, qué es lo que se va a hacer, y averiguar in situ sobre esta importante lote de vacunas que ya el Estado ha invertido su dinero sobre esta vacuna, ¿no? Yo les invito para que el día lunes estén presentes, nos puedan acompañar 9 de la mañana en las instalaciones del Cenares, ahí por el Callao. Señores congresistas, finalmente solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura a efectos de implementar los acuerdos adoptados. Si no hay oposición, se dará por aprobada. Colegas congresistas, no habiendo oposición, ha sido aprobada por unanimidad. Señores congresistas, agradeciéndoles su presencia y siendo exactamente las 9 de la mañana con 54 minutos del día viernes 11 de febrero de 2022, se levanta la sesión haciéndoles presente que la transcripción de la sesión elaborada por el área de transcripciones, así como el audio y video de dominio del Congreso, son parte integrante del acta. Muy buenos días, queridos colegas. Que tengan muy buenos días. Bendiciones. Muy buenos días. Hasta luego. Bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias. Hasta luego, doctor Bustamante. Hasta luego, doctor Muñante. Hasta luego. Hasta luego, congresista Limache.